Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de examen de estudios sociales naturalización. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones en video. Vamos a esta primera explicación de la pregunta 23, de la tercera parte en video. Vamos a leer la pregunta. Dice la siguiente información. Causas que originaron la llegada de Cristóbal Colón a América. Dice el deseo de España y Portugal de participar del comercio con Oriente. También la curiosidad y deseo de aventuras y lucro del hombre renacentista. Recordamos que estamos en esa época de la Edad Moderna en Europa. Y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente ese esquema y forma parte de una causa que originó la llegada de Cristóbal Colón a América? La opción A, la Guerra Santa contra los españoles por parte de los pueblos árabes. La opción B, el uso de los barcos de vapor que hacía más difícil cruzar el Océano Atlántico. Vean que en este caso la opción A no es pertinente porque la Guerra Santa la ejercieron los españoles contra los árabes para expulsarlos de, en este caso, la península ibérica y de Granada, del sur de España, fue el último bastión árabe, y los reyes católicos Fernando e Isabel los lograron expulsar de ahí. Entonces, no es correcta la opción A y la opción B tampoco, porque los barcos de vapor no existían en esa época, eran otro tipo de embarcaciones que vamos a ver, pero no los barcos de vapor, porque los barcos de vapor es una invención que surgió con la revolución industrial muchísimos años después, 200, 300 años después, y no necesariamente en esa época histórica. Muy bien, continuamos. La opción C, los inventos y adelantos de la época, la pólvora, la brújula, las carabelas y el astrolabio. Sí, todo esto fue clave e hizo posible son causas que originaron la llegada de Cristóbal Colón a América. Aún así, a pesar de que ya sabemos que puede ser la respuesta correcta, la opción C, vamos a continuar. No podemos nunca dejar de leer la opción siguiente, si hay más. La opción D dice el descubrimiento de nuevas rutas a través de África. No, no es correcto. Ese no fue su afán en ese momento histórico. Y sí, querían buscar una nueva ruta, pero no hacia China, hacia la India, hacia a Japón, para comerciar hacia el continente asiático por otra región. Muy bien, vamos a seleccionar la opción C y enviamos. El sistema está programado con las respuestas correctas y en este caso no se lo indica. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 24. Dice, una desventaja para los pueblos originarios que provocó la llegada de Cristóbal Colón a América fue la propagación de enfermedades entre los españoles. La opción B, el intenso comercio establecido entre los pueblos originarios y los españoles. La opción C, la aparición de nuevas costumbres entre los españoles. Y la opción D, el contagio de enfermedades como la sífilis, viruela, sarampión y gripe. En este caso, recordar que una desventaja es algo, un aspecto negativo que produjo, en este caso para los pueblos originarios, la llegada de Cristóbal Colón y los demás europeos al continente americano. La propagación de enfermedades entre los españoles no, más bien fue al revés, fueron los pueblos autóctonos, los aborígenes, los que sufrieron el impacto de las enfermedades que diezmaron a su población, muchísimo. Entonces, la opción A, no. La aparición de nuevas costumbres entre los españoles tampoco, porque más bien fueron los españoles los que impusieron a los pueblos autóctonos originarios de América sus costumbres, su estilo de vida y prácticamente los esclavizaron porque les cambiaron toda su política, eh, tanto la religión, la cultura, sus relaciones económicas, políticas, entre otros. El intenso comercio establecido entre los pueblos originarios de los españoles, no, los españoles vinieron y establecieron las reglas del comercio. No hubo comercio que pudieran intercambiar artículos entre españoles y pueblos originarios. Sí, una desventaja fue el contagio de enfermedades como la sífilis, la viruela, sarampión y la gripe. La opción D es la correcta. Vamos a seleccionar, vamos a enviar y continuamos. Vamos a la pregunta 25.
Dice, el conquistador español que trasladó la antigua ciudad de Cartago a su ubicación actual fue Hernán Ponce de León, Francisco Fernández de Córdoba, Alonso Anguciana de Gamboa o Hernán Sánchez de Badajoz. En esta pregunta es una pregunta compleja, claramente. Tenemos que identificar primero, poner el contexto. Cartago fue una de las primeras ciudades que se estableció en lo que hoy día se conoce como Valle Central de Costa Rica y tuvo diferentes ubicaciones. Una primera ubicación, 1561, eh, fue en García Muñoz. Posteriormente se trasladó 3 años después por Vázquez de Coronado. Ahorita vamos a ver una explicación cuando enviamos la pregunta. Vázquez de Coronado la traslada a otra región, eh, entre dos ríos. Posteriormente, en 1572 aproximadamente, la vuelven a trasladar, en este caso, al sector que se conoce como Mata Redonda, que sería básicamente lo que hoy día es San Antonio de Desamparados, por esa región, y al, al lugar actual donde se ubica la ciudad de Cartago hoy, es su traslado a partir de 1573, es decir, que vean que en un lapso de 12, 13 años tuvo varias ubicaciones hasta su ubicación actual, y eso lo hizo Alonso Anguciana de Gamboa. Entonces seleccionamos la opción C, que es la correcta. No es Hernán Ponce de León, no es Francisco Fernández de Córdoba, ni Hernández Sánchez de Badajoz. Entonces seleccionamos la respuesta y sí quiero que leamos una explicación que colocamos acá, porque es importante tener estos datos en cuenta. Dice que hay que recordar la historia del origen de la ciudad de Cartago. Su primer asiento fue García Muñoz, fundada en 1561 por Juan de Caballón. Entonces vean que Juan de Caballón fue el que la fundó y su primer asiento fue García Muñoz. Luego, 2 años después, en 1563, Juan Vázquez de Coronado le brinda un nuevo establecimiento entre la confluencia de los ríos Purires y Coris. Ese era un territorio complejo por la humedad que existía. Entonces, en 1572, Perafán de Rivera la traslada a Mata Redonda, o sea, actual territorio de San Antonio de Desamparados, entre otras regiones aledañas. Y finalmente, en 1574, Alonso Anguciana de Gamboa la traslada a su ubicación actual. Entonces vean que es importante tomar estos aspectos en cuenta por si no nos preguntan necesariamente quién la trasladó, sino quién la fundó, cuál fue el primer asiento de la ciudad. Entonces, 1561, Juan de Caballón, y su asiento, su primer lugar fue García. Todo eso es importante. Muy bien, continuamos. Recordarles antes que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera. Un resumen en PDF, un curso en 2 modalidades, y si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen. Vamos a continuar. Recuerden que este examen la única función que tiene es fines educativos. No piensen que las preguntas que ustedes están viendo acá van a salir en su examen, porque no. Recuerden que las preguntas cambian completamente. Por eso es importante no solamente prepararse con prácticas, con ejercicios, porque no es lo pertinente, no es lo ideal. Siempre es importante estudiar todos los contenidos para ir preparados de una muy buena manera. Vamos a continuar a los siguientes aspectos. Uno, la escasez de metales preciosos, oro y plata. Dos, la existencia de abundante mano de obra indígena. Tres, el café constituye el principal producto de exportación hacia Europa. Y cuatro, el aislamiento geográfico por la carencia y mal estado de las vías de comunicación. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de la provincia de Costa Rica durante la época colonial? Entonces, durante la época colonial, Costa Rica tuvo escasez tanto de mano de obra como de metales preciosos. Hubo escasez de metales preciosos, oro y plata. Entonces, la uno es correcta. No hay abundante mano de obra, sino más bien lo contrario, hay una escasez de mano de obra. Entonces, uno ya dijimos que es correcta y dos no. Entonces, ¿qué hacemos? Si sabemos que la dos no es correcta porque no existe abundante mano de obra indígena, sino lo contrario, vamos a descartar todas las opciones que tengan dos. Descartamos la opción B porque tiene dos y dijimos que la dos no. Y descartamos la opción C porque tiene dos y dijimos que no. Dijimos que la uno es correcta.
Entonces ya tenemos la respuesta. El aislamiento geográfico por la carencia y mal estado de las vías de comunicación. El café surge, bueno, se trae a Costa Rica después de 1820, después del proceso de independencia, y dura un tiempo en generarse, producirse y exportarse, y es un producto que vincula con éxito a Costa Rica, pero ya estamos hablando no de la época colonial, sino de la época independiente. Y sí, se exporta hacia Europa, hacia Chile primero, y de ahí se exporta hacia Europa, y genera importantes ingresos al país y un gran desarrollo cultural y económico que beneficia a sectores políticos específicos y en general a parte de la sociedad costarricense. Pero eso es de otra época, no de la época colonial. Entonces el café no es correcta la descripción que viene ahí porque no forma parte de una de las características de la provincia de Costa Rica durante la época colonial. Recuerden que sería desde 1502 con la llegada de los europeos hasta 1821 que se logra el proceso independiente, de independencia. Esos años, esos casi 3 siglos, son lo que se conoce como la época colonial de Costa Rica. Entonces, 1 y 4, si es la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a continuar a leer la siguiente información. Grupo originario en la sociedad colonial en Costa Rica. Entonces, de negro más indígena, ¿qué grupo surge? ¿Cuál opción completa correctamente la información? Pero recordamos que en esta época colonial hubo mucho racismo y mucha discriminación por parte de los españoles, que eran los que lideraban este proceso, y entre más oscuro era la persona, su color de piel, un peor escalafón tenía en la escala social y tenía peores condiciones de vida. En este caso, cuando se habla de qué persona, qué grupo humano surge de se origina en la sociedad colonial de negro más indígena, estamos hablando de sambo, no de mestizo, porque mestizo era español más indígena, ladino eran los indígenas que habían adoptado el estilo de vida y la cultura de los españoles como propio, aunque eran indígenas, y mulato no corresponde, entonces sambo es la opción correcta. Seleccionamos la opción B y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Dice en Costa Rica, durante la época colonial, la ganadería dio origen a la explotación de la tierra llamada plantación, mitad, hacienda y chacra. Entonces, recordar que la ganadería se dio básicamente en la época colonial durante, y fue una forma de explotación de la tierra, durante la época colonial se dio en el Pacífico Norte, básicamente en lo que es la región de Bagaces, Liberia, Guanacaste, lo que hoy día es Guanacaste. Y se estableció la hacienda. Entonces sería la respuesta correcta. La plantación se estableció en el Valle de Matina, en el Caribe costarricense, y la chacra básicamente en el Valle Central, en algunas regiones, San José Heredia, Puebla, Cartago. La mitad no corresponde y la hacienda sería la respuesta correcta a la afirmación. Muy bien, seleccionamos, enviamos. Excelente, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 29. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, lea la siguiente información. Se declaró la independencia de España y se dejaron sentadas las bases para la celebración de un congreso que se realizaría en Guatemala, donde se resolvería definitivamente el destino de Centroamérica y se determinaría la forma de gobierno. La información anterior se refiere al acta de la anexión del partido de Nicoya, de los nublados del 15 de septiembre de 1821 o de León, Nicaragua. Recordar que el acta de los nublados es la misma, básicamente, que el acta de León en Nicaragua, porque fue en esa ciudad donde se estableció el acta de los nublados y no forma parte de lo que se describe en el texto. Es el acta de lo que se describe en el texto, es la que surge en la ciudad de Guatemala y que recorre por caballo las diferentes regiones, ciudades importantes de Centroamérica y que finalmente llega a Cartago.
Costa Rica. 15 de septiembre de 1821 no corresponde a la anexión del partido único y al acta porque no corresponde porque no se habló de ese tema en Guatemala y no corresponde al enunciado que sí corresponde al acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Dice una causa que llevó a los pueblos americanos a buscar la independencia del dominio español fue el justo comercio establecido por la corona española con la metrópoli. Bueno, no hubo justo comercio. Recordar que existió un monopolio comercial, que las reglas del juego la ponía España, y más bien fue lo contrario. Ellos querían buscar esa independencia porque se sentían que lo que hacían los españoles era injusto para los criollos, para otros grupos humanos que poblaban América. Entonces, no es correcta la opción A. El descontento por el monopolio comercial impuesto por España en las colonias. Esta fue una causa que llevó a los pueblos americanos a buscar la independencia de España. Esta, más que también los criollos se sentían discriminados porque tenían privilegios, obviamente, al ser blancos, al ser hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Y esa sola condición de haber nacido en América les limitaba algunos puestos políticos. Entonces, esa fue otra razón que no se menciona acá y que también es importante destacar. Los constantes levantamientos indígenas que reclamaban la independencia inmediata de la corona española por los abusos cometidos. Sí fue en algunas regiones constante los levantamientos indígenas, pero más que los pueblos y los levantamientos indígenas fueron estas dos razones que ya dijimos, el monopolio comercial y el descontento de los criollos. La situación de pobreza extrema de los españoles radicados en América les llevó a unirse a los indígenas para demandar mejores condiciones económicas. No, los españoles vivían en las mejores condiciones acá en territorio americano, entonces no corresponde. Si la opción B, seleccionamos y enviamos. Muy bien, continuamos. Antes recordarles que si ustedes se están preparando al examen de estudios sociales naturalización, quieren hacerlo de una muy buena manera, en el canal hay disponible varias opciones, entre ellas un resumen en PDF, un curso en dos modalidades que ustedes pueden adquirir acá abajo. En la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen de naturalización en estudios sociales. Vamos a continuarle a los siguientes aspectos. Y vamos, como hicimos en anteriores preguntas, sugerimos, si ustedes gustan, pueden hacerlo también. Dice, ¿cuáles números de los anteriores corresponden a obras del gobierno de Juan Mora Fernández? Recordar que Juan Mora Fernández fue el primer jefe de Estado de Costa Rica entre 1823 hasta 1833, básicamente 10 años, y tiene una serie de logros, de obras. Entre ellas vamos a leer cuáles de estas sí son. Promovió la fundación de periódicos que permitieron la libertad de expresión. Sí, Juan Mora Fernández destaca por establecer imprentas que permitieron fundar el primer periódico de la época independiente en Costa Rica. Entonces, la opción uno sí. Creó los primeros códigos civil, penal y de procedimientos. Esta no. La número 2 corresponde a una obra de Braulio Carrillo Colina, no de Juan Mora Fernández, posteriormente. Entonces, no corresponde. Oficializó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Sí. La número 3 sí corresponde a una obra de gobierno de Juan Mora Fernández. Entonces, 1 y 3 sí, 2 es de Braulio Carrillo, que también es importante tomar eso en cuenta porque puede ser que en otro examen pregunten de Braulio Carrillo. Aprobó la ley contra la vagancia, también es una obra de gobierno de jefe de Estado Braulio Carrillo Colina, no de Juan Mora Fernández. Entonces, 1 y 3 sí corresponden, 1 y 3 seleccionamos. 1 y 2 no, 3 y 4 no, y 2 y 4 tampoco. Muy bien. Seleccionamos, enviamos y continuamos. Vamos a la pregunta 32. Dice la siguiente información, causa de la campaña nacional de 1856, 1857, y habla del destino manifiesto. Hay que buscar la explicación que permite completar qué es el destino manifiesto y por qué fue una causa. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Recordar que el destino manifiesto fue una política
puesta en práctica por una doctrina puesta en práctica por los Estados Unidos de América, donde por la providencia se creían superiores a los demás pueblos que consideraban inferiores y que tenían que civilizar, que tenían que llevar la carga de este proceso, sin importar las consecuencias, básicamente para las demás regiones o lugares, porque había que llevar la civilización estadounidense a los otros pueblos inferiores. Vamos a leer cuál opción completa correctamente ese enunciado. Política que establecía la superioridad de los Estados Unidos de América para civilizar a los pueblos en condiciones inferiores. Sí, esa es la respuesta. Pero a pesar de que la opción aparece ser la respuesta correcta, no podemos dejar de leer la opción B, la C y la D. Maniobra militar que intentaba abolir la esclavitud que habían heredado los países hispanoamericanos tras el dominio de los españoles. No, no es correcto y no forma parte del destino manifiesto. Estrategia económica que buscaba regiones propicias para la construcción de canales interoceánicos. Sí, recuerden que en esta época histórica, entre las causas de la campaña nacional, está que hay un enorme interés de parte de las potencias europeas, básicamente de Francia, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América, que se está estableciendo como potencia, está surgiendo como potencia, pero básicamente en territorio americano, en el continente americano compiten por crear una nueva ruta, canal interoceánico que permita comunicarse y pensaban eventualmente en el río San Juan, lago de Nicaragua. Bueno, finalmente no se construyó ahí, se construyó en Panamá, pero sí se pensaba y sí fue una causa de la campaña nacional. Nada más que no es ni forma parte de lo que nos están preguntando, que es el destino manifiesto. Y la opción D, doctrina que pretendía eliminar de Centroamérica los conflictos políticos internos como las guerras civiles. Tampoco. Sí, el destino manifiesto es una política donde se establece claramente la superioridad de los Estados Unidos de América para llevar su mensaje civilizatorio a los pueblos inferiores. Muy bien, la opción A sería la correcta y la enviamos. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 33. Dice, lea el siguiente texto. En horas de la mañana del 11 de abril de 1856, las tropas costarricenses fueron sorprendidas por el batallón enemigo. Esto provocó confusión y desorientación, pero se inició el contraataque con mucha valentía. La mayor parte de las fuerzas enemigas se concentraron en una casona de huéspedes llamada Mesón, propiedad de Francisco Guerra. Bien colocados en el mesón, a los filibusteros les resultó fácil controlar la situación, dando la señal de alerta con disparos contra el ejército costarricense. La batalla se prolongó por muchas horas, con abundantes bajas en ambos bandos, 500 bajas costarricenses y de 200 a 250 en el ejército filibustero. En este hecho militar murió el héroe nacional Juan Santamaría. Entonces vean que hay elementos claves que permiten identificar la batalla. 11 de abril de 1856. Primero eso, esa fecha es clave. Luego el mesón, propiedad de Francisco Guerra, y el héroe nacional Juan Santamaría. Además de todo lo otro también que es importante, pero estos son elementos claves. Y las opciones, las cuatro batallas que están acá, las opciones, la opción A, Rivas, la opción B, La Trinidad, Santa Rosa y Sardinal son batallas de la campaña nacional. Entonces, acá lo primero es por estos hechos que es clave. La batalla de la Trinidad se desarrolla el 22 de diciembre de 1856. Entonces no corresponde con la fecha y tampoco con el lugar ni los personajes. Sardinal se desarrolla el 10 de abril de 1856. Entonces tampoco. Santa Rosa fue la primera batalla, fue en territorio costarricense y fue el 20 de marzo en la Hacienda Santa Rosa. Entonces tampoco, y sí Rivas. Rivas en Nicaragua el 11 de abril de 1856 sería la opción correcta. Batalla de Rivas, seleccionamos y enviamos. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de esta tercera etapa del examen en video. Recordarles que si ustedes están preparando para el examen y quieren hacerlo de una muy buena manera, el examen en el canal hay disponible varias opciones, un resumen en PDF, un curso en dos modalidades y si gustan adquirirlo acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir. Antes, invitarlos e invitarlas
a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.